a puertas abiertas para que podáis también conocer el primer curso online que lanzo. Durante el confinamiento muchos de nosotros, ¿no?, tuvimos la oportunidad de encontrarnos mediante Zoom hablando de un curso que creé que fue Las claves del arte. Y la verdad es que fue un curso maravilloso, primero porque nos permitió estar a todos en conexión y también porque fue un momento, ¿no?, en el que cualquier digamos, motivo que nos pudiera despejar, alimentar tanta presión que estábamos viviendo, pues fue no más que bienvenido. Y eso fueron los comentarios que yo recibí. Muchos de vosotros me escribisteis diciendo que había sido un momento realmente, ¿no?, en el que el arte os había salvado. Y es que esa es mi historia. Algunos de vosotros no me conocéis, pero yo comencé la carrera de Derecho y a los 6 meses me di cuenta de que el derecho no era lo mío y decidí cambiar a lo que más me gustaba, y lo que me gustaba realmente es el arte. Siempre me ha gustado dibujar, siempre me ha encantado pintar y fue ahí, ¿no?, cuando decidí girar mi vida y exclamar un sí. O sea, en vez de, digamos, quedarme, ¿no?, en lo que todos hubiéramos hecho, pues mi vida cambió drásticamente el momento que decidí dedicarme al arte. Así que hice Bellas Artes, soy licenciada en restauración de pintura, hice también el doctorado dentro de pintura y máster en conservación preventiva. Y a lo largo de 14 años, bueno, mucho antes también, porque estuve trabajando en el IBAN, en Valencia, estuve allí en el departamento de restauración y también en el departamento de comunicación, y si hay algo que me apasiona es comunicar, transmitir y acercaros el arte. Esa es mi misión, el poder llegar y en vez de escuchar lo que más he escuchado, ¿no?, a lo largo de mi vida, que ha sido esa exclamación de no lo entiendo, sobre todo cuando llegamos a esas salas del siglo XX, donde nos llevamos las manos a la cabeza porque entramos en un espacio donde la mayoría de la gente no entiende qué están diciéndonos estas obras. O dices, sí, lo veo, pero no sé qué quiere decir, porque nada se corresponde con nuestras expectativas. Fijaos, el arte en realidad es uno de los mayores estímulos, todas las artes, porque mientras estemos, digamos, ante un mundo de sensaciones que impactan nuestras emociones, sea la música, el teatro, la literatura, la poesía, el arte, es decir, aquello que emana del humano, del ser humano, de la sabiduría más profunda, y nos conecta porque aquello que llamamos arte lleva una gran parte de una verdad universal. Y de alguna forma todos conectamos con unas artes o con otras, pero hay una en la que somos más afines. El arte no deja de ser un beneficio para nosotros porque nos va a estimular, nos estimula no solamente la mente, la interconexión, la creatividad, la imaginación, y nos va a aportar cultura. Todo aquel que tenga cultura, es decir, diferentes motivos que estén en su mente, que creen una interrelación y que pueda generar una capacidad de criterio, una capacidad de juicio. Sin eso estamos perdidos, porque no sabríamos cómo manejar nuestra vida. Sin esto perdemos la libertad de ser. Por lo tanto, yo soy una clara apoyo todo tipo de cultura y creo que el arte es un medio que nos puede enseñar muchas cosas. Nos puede hablar de historia, de las personas, de una sensibilidad que conecta con la época, porque el arte tiene una capacidad de comunicar. Y por eso estamos aquí, porque Magritte es precisamente uno de los artistas que nos pone en el mayor, digamos, podríamos decir, la mayor cuestión, la mayor duda, o quizá el artista que mayor extrañeza nos puede causar. Y sobre todo, ¿cómo es posible un artista que, si conocéis alguna de sus obras, es un artista figurativo? Y sin embargo, aquello que pinta nos sorprende. No para, no hay ninguna obra de Magritte que que no cause extrañeza. Y esa extrañeza de la que hemos hablado cuando comentamos, cada vez que visitamos una exposición o una sala de arte del siglo XX, enseguida no nos bloqueamos. Pero
Antes de que comencemos con Magritte, quiero deciros una cosa. Todo arte, absolutamente todo arte nos traslada las inquietudes de una época. Y esto lo decía Kandinsky. Kandinsky decía que toda obra corresponde a su época. Vamos a hacer una revisión muy corta. Cuando hablamos de maestros del Renacimiento, Leonardo da Vinci, el humanismo, ahí el artista está estudiando todo el conocimiento y cómo las matemáticas pueden crear esa armonía, ese equilibrio, para resultar de la matemática la belleza no solamente pictórica, sino también poética. Como decía Horacio, ut pictura poesis, la pintura es a la poesía. Durante el Renacimiento estuvieron, ¿no?, buscando esa forma de crear belleza y armonía. Y todas las obras del Renacimiento seguro que os transmiten esa tranquilidad, ese equilibrio, esa serenidad, porque era eso lo que ellos buscaban, vivir digamos, con un entorno en el que el raciocinio lo conociera. ¿Qué sucede poco después con el ambiente de la Contrarreforma? Esa lucha de fe, ese choque entre protestantes y católicos. El catolicismo estaba temiendo por su supervivencia. ¿Qué hace Caravaggio? Introducir una pintura tan sumamente fuerte, dramática, en el punto álgido, para que nuestra fe siguiera activa. Por lo tanto, no creáis, el siglo XX, lo que pasa es que un siglo XX es convulso. Todos conocemos las dos grandes guerras que han tenido y lo cambiante y lo disonante. ¿Cómo no? Los artistas, los intelectuales, los poetas van a agitarse ante lo que sucede en su época. Bueno, pues con esta breve, simplemente, ¿no?, comentario de para qué está aquí el arte y qué es lo que nos transmite, vamos a fijarnos en la figura de Magritte. Y con esto quiero hacer un ejercicio con vosotros aquí como experiencia estética, o por lo menos para que veáis cómo se nos está presentando. Nos está saludando, ¿verdad?, con el bombín. Y os invito a participar, os invito a que me digáis qué expresión tiene Magritte. Esto no es una conferencia, esto es un viaje a la mente de Magritte. Por lo tanto, vamos a intentar introducirnos, ¿no?, en este aspecto burlón, irónico, misterioso, un hombre siempre vestido de negro, que apenas le gusta mostrarse, sí en la fotografía, pero si habéis visto su pintura, quizá no hayáis visto su rostro, y eso que intenta autorretratarse 4 veces. No lo consigue y no lo va a hacer nunca. Pero Magritte, que nace en 1898, nace justo ese fin de siglo, un fin de siglo en el que ya se ha cultivado lo que van a ser las vanguardias del siglo XX. Hacía unos años Van Gogh había muerto, pocos años le quedan a Cézanne y Gauguin había ya explorado, ¿no?, otro continente. Por lo tanto, vemos como 3 grandes de los postimpresionistas lo que estaban intentando era viajar hacia su yo más profundo. Toda esa mirada hacia adentro ya está desde el impresionismo, aunque pensemos que no. Y después del impresionismo, cuando surge el simbolismo, es mirar la realidad con una simbología, pero con una simbología espiritual, con una simbología hacia el mundo de los sentimientos y hacia la poética del ser humano. Pues bien, por ahí van nuestros caminos hacia Magritte. Magritte es el primogénito de una familia, digamos, acomodada. El padre se dedicaba a la manufactura y a la confección de textiles y la madre realizaba sombreros. De hecho, a Magritte siempre le vais a ver con sombrero. Digamos que tenía un cierto bienestar social que le permitió ir a la escuela, realizar un aprendizaje, realizar unos estudios en la época de forma acomodada, y él con 12 años empieza ya a recibir clases de pintura. De hecho, con 17 va a ingresar en la Escuela Real de Bellas Artes de Bruselas. Aquí le tenéis en esta imagen trabajando en una escena decorativa. Algo muy poco conocido. Magritte se dedica a las artes decorativas, se dedica también a la publicidad, como podéis ver aquí con este cartel. Es un amante de la fotografía,
va a intentar grabar una película, desgraciadamente se pierde, grabará una segunda película y será, digamos, un artista polifacético que explora muchos medios de expresión, más de los que imagináis. Porque si visteis ayer la publicación de Instagram, colgué estas imágenes, ¿no?, donde podéis ver esta obra de Magritte. Esto no es lo más conocido de Magritte, pero es que todo artista tiene un inicio. Y los inicios no fueron precisamente los figurativos, los que pensáis que conocemos de su obra, sino todo lo contrario. Fueron unos principios dedicados o con una mirada hacia el arte abstracto. Pensad que muy cerca de Bruselas estaba el movimiento de Stijl, liderado por Mondrian, o lo que conocemos como el neoplasticismo, ese juego de formas geométricas que poco a poco va desvelando la realidad. Cézanne ya había dicho que toda forma se puede inscribir en una forma geométrica, y esos juegos de colores que ya experimentaron Robert y Sonia Delaunay se ponen también a favor de estos artistas que están teniendo una mirada constructiva. Fijaos, ¿no?, en este retrato de Pierre y el autorretrato que tenéis de Magritte tan fascinante, el único autorretrato de verdad, porque luego cuando entra en la pintura figurativa no vamos a tener ningún personaje, por lo menos quiero decir, ningún autorretrato de cara al frente. Bueno, pues es que en realidad él estaba en torno a esta sensibilidad cubista, constructivista, muy cerca de Stijl, y hay un movimiento que le sorprende, y le sorprende más de lo que podía haber imaginado. Bueno, antes de pasar al siguiente movimiento, quiero deciros que él va a exponer junto a Lissitzky, a Moholy-Nagy, junto a Rodchenko, para que veáis cuál era la primera sensibilidad de Magritte. Pero hay un movimiento que le fascina, y ese es precisamente el del futurismo, porque en el futurismo ve que es una pintura que realmente logra esa eficacia tecnológica. El futurismo quiere acabar con el pasado y quiere crear esas formas, ¿no?, en movimiento, esa velocidad. Ese futurismo que logra la eficacia tecnológica y que resta fidelidad a los objetos le impacta profundamente a Magritte. Por eso el retrato que habéis visto, ¿no?, que dice mucho de esa estética ya futurista. Sin embargo, en 1924 tenemos aquí a Magritte, se une aquí con Georgette, con su mujer, se une a un grupo de intelectuales, poetas, pensadores, filósofos, y todos ellos están ya palpando esa oleada que llega del surrealismo. Breton y todo el grupo, ya desde el 1920, están investigando cómo llevar a cabo, cómo traspolar los métodos de Freud al mundo del arte. ¿Para qué? Pues Breton decía que quería hacer un arte que emane libremente del espíritu, y para encontrar esa pureza del ser humano y esa libertad de espíritu se va a enfocar en el mundo de los sueños, en la interpretación de los sueños de Freud, que publica en 1900. Sin embargo, no penséis que en Bruselas este grupo del surrealismo belga estaba tan interesado en las teorías de Breton. De hecho, nuestro amigo Magritte decía: Freud, ese amigo nuestro, como riéndose, ¿no?, burlándose de Freud, porque no creía en las teorías del psicoanálisis de Freud, que estaban causando tantísimo revuelo en aquel momento en Europa. Este grupo solía reunirse en uno de los pubs de la época, la Flor de papel dorado. Aquí tenéis una foto saliendo el grupo, y hoy en día podéis visitar en Bruselas, ¿no?, cómo era el ambiente de este pub. Y es verdad que a lo largo del siglo XIX, de hecho desde la escuela de Barbizon, los impresionistas, el café, el bar es punto de reunión para esos debates, para compartir sus inquietudes. Es curioso ver cómo este pub, ¿no?, está escrito, tiene estos cuadros, es decir, un ambiente como muy de época, y un ambiente en el que ya estáis viendo que esa escritura está en cualquier medio. Pero si hay un artista que le fascina y que descubre en 1924,
Ese es Giorgio de Chirico. Fijaos, canción de amor. ¿Qué os sugiere esta obra? ¿Qué pensáis que nos está diciendo Giorgio de Chirico? Algo hipnótico, ¿verdad? Es una pintura muy hipnótica porque ante todo causa una gran extrañeza. Fijaos cómo él, siempre apasionado por la arquitectura, él dice que tiene una experiencia estética en Santa Croce, en Florencia. Cuando una tarde ve Santa Croce iluminada, a las 4 de la tarde, primera hora de la tarde, que está cayendo el sol de una forma, digamos, agresiva, haciendo estos ángulos, ¿no? Estas sombras en las que él se queda fascinado porque a partir de ahí él decide que ese va a ser el encuadre para sus obras de arte. Y fijaos, lleva un busto, un guante clavado como con una chincheta y como una pelota de tenis, que parece ser que la ponen en un podium. Y curioso que por aquí asome lo que podrían parecer tejados o una locomotora. El padre de Giorgio de Chirico era maquinista de tren. Por lo tanto, Giorgio de Chirico nos introduce, nos deja ver, ¿no? Pues un mundo en el que todo lo aísla. Parece que es un mundo físico en el que nosotros reconocemos los objetos, pero que va mucho más allá del mundo de las cosas que nosotros conocemos, de nuestra cotidianidad. Y es curioso cómo Giorgio de Chirico sabe crear atmósferas de silencio y de soledad, y cómo parece como una ensoñación, porque todos los objetos son tratados como vestigios, y al hacerlo de forma individualizada, al hacerlo de esta manera tan extraña, nos refuerza la presencia, ¿no?, de esos objetos y sobre todo crea una sensación enigmática. Esto sí que es algo sorprendente que en 1914 Giorgio de Chirico, ¿no?, que va a ser el fundador de la escuela metafísica, porque él apuesta por una pintura que nos eleve, que nos lleve más allá del mundo físico. Fijaos cómo Magritte poco tiempo después va a hacer, ¿no?, esta pintura. A Giorgio de Chirico lo descubre en 1924. Esta es una pintura de 1925 que se titula La ventana. Pues la ventana es, digamos, uno de los clichés para Magritte, porque para todo artista que haga figurativo y que contemple la pintura que se ha hecho a lo largo de todo este tiempo, todo lo que son las ventanas introducidas dentro de la pintura habla de la propia pintura. ¿A qué me refiero? A lo que Alberti ya planteó como la finestra aperta. El artista tiene que representar aquello que ve a través de la ventana. En realidad Alberti esto lo hace para crear un sistema en el que pudiera estudiar el espacio. Y esa ventana que va a dividir va a ser lo que es la cuadrícula que hoy en día conocemos para entender las figuras sobre el fondo. Bueno, pero Canción de amor y Ventana de Magritte tienen, ¿no?, como estos encuadres a los que asomarnos. Una arquitectura siempre es una manera de introducirnos en un espacio y una ventana siempre es el marco a través del que nos asomamos para ver un brazo, un pajarito o, cómo no, sus cortinas. La cortina es otro de los elementos fundamentales para la pintura de Magritte. Hay dos cosas que Magritte cuenta, ¿no?, como que le despertaron desde su infancia la sensación de extrañeza, la sensación de misterio ante la vida. Una fue que un globo cayó encima del tejado de la casa. Imaginaos lo que es un globo aerostático que se estrellara contra el tejado de la casa de la familia de Magritte. Y de repente vio salir a hombres con cazadora de cuero, con las gafas que se llevaban, bajando las escaleras y quitándose, ¿no?, todos los hilos que se iban desenredando y aquella, digamos, forma de retirar la loneta del globo. Era una imagen de lo más pues, surrealista, nunca mejor dicho. Y también hay otra vivencia fatal para el pobre René Magritte, que es cuando a los 14 años su madre se suicida. Y todo sucede cuando el padre, que la tenía encerrada y prohibía que saliera,
pues finalmente una tarde, ¿no?, la encuentran cerca del río. El cadáver estaba totalmente mojado, el camisón roto y le tapaba la cabeza. Una imagen que desde luego tuvo que causarle un gran impacto, y a partir de ahí pudo sentirse, ¿no?, como el hijo de la madre que se suicidó, el hijo, digamos, huérfano de madre. Dos vivencias, y también habría una tercera, que es cuando visita un cementerio con una amiga. En ese cementerio, él, al momento de salir, ve que hay un pintor dentro del cementerio. La pintura, si representa algo vivo y un pintor está dentro del cementerio para retratar, pintar la muerte o pintar un mundo que solamente imaginamos, pues esta sensación de extrañeza tuvo que impactar mucho a Magritte. Todo esto lo cuentan biógrafos suyos. Magritte nunca habló absolutamente ni de la muerte de su hermana, perdón, de su madre. Sí comentó lo del cementerio y, bueno, pues en algún momento lo del globo aerostático, pero no era un hombre que llevara esas vivencias del pasado ni que recurriera a la teoría psicoanalítica de Freud para indagar sobre su pintura o sobre qué quería decir su pintura. Nos vamos a olvidar de cualquier simbología porque Magritte no la busca. Él dice: mi pintura son objetos, pero mi pintura tiene una misión, que es que debe hacer pensar. Y bueno, ¿y cómo nos hace pensar Magritte? Pues Magritte nos hace pensar dislocándonos y contrastando aquello que conocemos de la realidad con lo que vemos en su pintura. Su pintura está ahí para agitar nuestra mente. Lo que quiere hacer Magritte es que en ningún caso sus cuadros pasen desapercibidos y, sobre todo, que tengamos un papel activo en su pintura, porque Magritte decía que nosotros, como espectadores, somos los que terminamos y completamos su pintura. Aquí veis una obra, ¿no?, que es la de los valores personales. Es la obra que ahora tenéis nada más llegar a la exposición de la máquina Magritte, la exposición que está en este momento en el Museo Thyssen-Bornemisza, y es quizá la obra, ¿no?, que mejor digamos, retrate o pueda mostrar lo que nos quiere decir el universo Magritte. Fijaos que son objetos cotidianos, de pequeña escala, y fijaos cómo están colocados en esta habitación, los valores personales. ¿Cómo podemos llamar a estos objetos valores personales? Bueno, pueden constituirlo porque forman parte de nuestro día a día. Y fijaos cómo es la habitación, porque es una habitación donde el cielo ha traspasado en las paredes, donde el cristal, perdón, el espejo del armario está mirando hacia la ventana, es decir, nada corresponde con la realidad. Esa ventana que nosotros estamos viendo reflejado en el espejo es lo que hacían los maestros antiguos, ¿no? Los maestros flamencos, el poder tener la sensación de estar dentro del espacio y además contemplar aquello que no vemos, es decir, que está a nuestras espaldas. Esto es un guiño, ¿no?, al conocimiento que él tiene de la pintura de los maestros antiguos. Y cómo inclusive la cerilla que está ahí en el suelo depositada también nos está hablando, ¿no?, de esa extrañeza que nos causa. Pues la alteración es uno de sus, digamos, de sus reglas o una de sus formas en la que él va a jugar con nuestra percepción de lo cotidiano. Y no solamente eso, sino que también hay algo que a él le apasiona y es la ocultación. Nada nos puede sorprender más o causar mayor inquietud que una persona de espaldas frente a nosotros. Enseguida es una forma, un recurso que utilizaban ya los románticos para introducirnos en la obra. Si contempláis la obra de Friedrich, por ejemplo, es una forma, ¿no?, que tiene de acercarnos a ese horizonte y a ese paisaje de lo sublime. Y si veis cómo él retrata, tanto en el Gran Siglo, que es una de las obras que podéis contemplar en la exposición, o en este retrato de espaldas, podéis ver que en ningún momento da pie a que nosotros conozcamos qué persona habita ese espacio. El no conocerlo
el no saber quién es o simplemente el mero impulso que tenemos de tocarle en el hombro, ¿no? De llegar a él y decirle o bien aparta o muévete, o hay una manera, ¿no?, en la que él nos tienta. La ocultación es uno de los juegos más comunes de Magritte. Hay muchas imágenes en la exposición. Por ejemplo, tenéis un retrato de Edward James, que además él encarga hacer ese retrato, y cuando llega el momento de hacer la fotografía, que puede aparecer ese flash que deslumbra la imagen. Ahí juega también con lo que es la luz. Si la luz alumbra y el momento que deslumbra, desaparece, ¿no?, el retrato. Bueno, estos enigmas, esta forma de crear este universo mágico, como por ejemplo la habitación de escucha o el sentido de las realidades. La habitación de escucha recurre al agigantamiento de las cosas. En nuestra vida hemos visto una manzana tan grande que ocupe la habitación entera. Y es que Magritte es un ávido lector, conoce la lectura, conoce Alicia en el País de las Maravillas de Lewis Carroll, en ese momento, ¿no?, en que Alicia se agranda, empequeñece, quiere ser un telescopio, se despliega, vuelve a plegarse. Es decir, son mundos, ¿no?, total y absolutamente extraños ante la mirada. Y hay una cosa que es realmente maravillosa en Magritte, y no solamente esto que os estoy mostrando, sino también es muy importante que miréis el título de las obras: Los valores personales, El gran siglo, La habitación de escucha, El sentido de las realidades, porque todos estos títulos tienen un doble juego. Alguna palabra puede aludir a algún hecho o alguna parte del cuadro, pero la otra es la que la desconcierta. Y sobre todo el elemento o el protagonista principal no estará representado por el título. Entonces Magritte, ¿cómo es posible que haga un juego tanto en la pintura como con los títulos? Los títulos muchas veces se lo encargaba a sus amigos poetas. Y pensad la poesía que también crea esas metáforas visuales. La pintura de Magritte tendríamos que verla, ¿no?, como un acercamiento a esa poética de la realidad, a esa forma en cosas imposibles que pueden llegar a ser posibles, porque eso es precisamente, ¿no?, cómo trunca este artista. Veis esta piedra, ¿no?, a modo de meteorito que está suspendida en el cielo, pero nunca hemos podido ver mejor una piedra, ¿no?, que en este volumen en el aire, en ese cielo claro y azul que parece, ¿no?, que rompe inclusive la ley de la gravedad. Como veis, Magritte, todo lo que pueda estremecernos, extrañarnos y crear esa paradoja constante es realmente lo que intenta con su pintura. Es un pintor de una inteligencia bárbara, y si pensáis que el surrealismo es la ausencia de razón, en Magritte no lo vais a encontrar, porque Magritte es un pintor que utiliza una lógica muy exhaustiva, mucho más de lo que pensamos. Bueno, pues este agigantamiento de las cosas para crear extrañeza es lo que nos lleva, ¿no?, a ver qué arte hace estas metáforas con la realidad. ¿La escultura? ¿La fotografía? ¿Acaso no juega con la realidad de las cosas? ¿Y acaso la poesía no es palabras que hablan de una forma visual bellísima? Todas las artes pueden hacer estas metáforas con la realidad. Lo bueno de Magritte es que las conjuga todas, no pierde ninguna oportunidad para llevar el valor de lo escultórico a lo pictórico, para llevar lo pictórico a la poesía, para llevar la poesía a lo pictórico. Es decir, es un mundo amplísimo en el que poder divagar y soñar. Aquí lo tenéis. Por ejemplo, ¿no?, esta máscara de Napoleón que tenéis aquí, que él la funde con el cielo. Fijaos, ¿no?, su fotografía frente a uno de los retratos que hace, uno de los retratos que parece que se está diluyendo de la realidad y casi, ¿no?, como siendo un ser invisible, como cuentan los relatos fantásticos, los héroes enmascarados. Solamente vemos los ojos, pero apenas conocemos el rostro. La chistera, que siempre es un artificio de esa magia, como él lleva su bombín. Y
la que más nos puede despistar, que es cómo es posible que Magritte nos diga que esto no es una pipa, cómo niega una realidad que conocemos. Pues porque hasta ahora, tal y como habéis visto, Magritte lo que trata es agitarnos y que pensemos que esa realidad que estamos acostumbrados no es la realidad. Magritte nos frustra porque nunca con él vamos a estar, digamos, no vamos a poder hacer las paces entre nuestro mundo de la lógica, nuestro mundo conocido de forma racional, a lo que él nos presenta. No, esto no es una pipa, porque esto solo es la representación de una pipa. No es el objeto, no lo puedes coger, no puedes fumar en ella. Es simplemente una representación. ¿Cuándo empieza a hacer esto Magritte? Pues en una época muy temprana. En realidad, de los años del 27 al 30 va a estar en París. Él va a estar en contacto con los poetas, va a ilustrar poemarios, y en esa ilustración de poesía él adquiere, ¿no? Empieza a investigar cómo esas cartillas por las que aprendemos los idiomas, es decir, cómo esas imágenes que nos dicen, ¿no? La mesa es mesa, mesa, table, es decir, cómo podemos aprender los idiomas a partir de las imágenes, del significante y el significado. Él piensa que ahí puede desvariarnos, puede descolocarnos, y también es un método para que nosotros nos preguntemos que aquello que vemos no es siempre lo que vemos, es la representación de una realidad de forma subjetiva que nosotros interpretamos, pero a lo mejor para otro eso no es una pipa. ¿Qué hace Magritte? Pues que su paradoja suprema es negar que exista paradoja alguna. Pero claro, nos tenemos que meter en su intención, en su mente, para entender que lo que Magritte intenta es provocarnos y hacer que reflexionemos más allá del mundo de lo conocido. Pues así de irónico, ¿no? Se nos presenta Magritte, fijaos, ¿no? Ante un retrato del que podría ser él. Aquí le tenéis con 65 años, Magritte muere a la edad con 68 años. Desgraciadamente le detectan un cáncer de páncreas en estado muy avanzado y fallece dejando un legado de obra altísimo. Era un pintor muy activo, tuvo épocas de mayor actividad, otras de menos, pero sí os diré que tuvo mucha fama desde el principio. De hecho, ha tenido grandes coleccionistas, ha tenido grandes promotores, no solamente expuso en Europa, sino que llegó pronto también a Estados Unidos, y hoy en día es uno de los artistas, su obra es una obra cotizadísima en el mercado, tanto como la de Dalí. Si tenéis ocasión de ir ahora a la exposición de la máquina Magritte, os lo recomiendo porque es una exposición en la que se han reunido 99 obras de Magritte. Es todo un logro. No es tan fácil conseguir estos préstamos. Se ha hecho en colaboración con la Fundación Magritte y muchos coleccionistas privados, ¿no? Pues han prestado su obra para la ocasión. Así que, pero si queréis saber más de esta exposición, una de las cosas, uno de los bonus que hay dentro del curso El surrealismo al vuelo es vuestra guía para que la descarguéis y podéis visitar la exposición de la máquina Magritte. Bueno, pues con esto hemos acabado con la figura de Magritte, pero si me permitís, pues estaría encantada de contaros en qué va a consistir el curso de surrealismo al vuelo. Bueno, pues surrealismo al vuelo es el primer monográfico que hago online, y todo esto surgió porque realmente es uno de los movimientos más complejos, más amplio del siglo XX. Pensar que el surrealismo como fecha de salida empieza, o con año, como año en el que se instituye, es en 1924, cuando Breton publica el Manifiesto del Surrealismo. El surrealismo llevaba mucho antes, ¿no?, germinándose. Y el surrealismo va a durar hasta el estallido de la Segunda Guerra. Por lo tanto, es el más longevo, el más extenso de las vanguardias históricas. Cuando hablo de vanguardias históricas, me refiero a esas vanguardias que ocupan la primera mitad del siglo XX.
Y dentro del curso, el curso está dividido en 5 módulos. El primer módulo está dedicado a Dada, a la negación a lo racional. Dada es un movimiento que surge en 1916 en Zúrich. Dada, Magritte lo conoce perfectamente, pero es el momento del estallido de la Gran Guerra y es un momento en el que todos aquellos artistas intelectuales que se refugian en Zúrich proclaman su adhesión contra la Gran Guerra y dan validez no solamente al azar, sino a la creatividad de forma compulsiva. Todos se pueden expresar de cualquier manera, va a reunir todas las vanguardias que ya estaban asentadas en ese momento y Dada va a tener un efecto de estallido por toda Europa y Estados Unidos. Un elemento o digamos un método creativo que tiene Dada es el azar, pero este azar también viene provocado por lo que hacen los futuristas unos años antes, con esas palabras en libertad. La poesía ha sido vital. Las artes literarias para el siglo XX están muy conectadas con las artes plásticas, con las artes aplicadas, las escénicas. Pensad que es un momento de una interacción muy rica, muy complementaria. Pero llega un momento en que ese azar, pues digamos que hay un estallido creativo donde se solapan Dada y surrealismo. Os voy a dar las claves para, más que diferenciarlo, que sepáis en qué consiste una cosa u otra, porque el surrealismo va a tener una clara defensa del sueño, de las teorías de Freud, y va a tener también, digamos, una alianza política. Por cierto, Magritte no creía que el arte pudiera estar al servicio de la política. Muchos artistas piensan que no es el cometido del arte. Y en esto quiero ser muy clara porque me gusta hablar del arte siempre de los artistas. Puedo nombrar qué ideología política ocuparon, pero es más interesante que conozcamos, ¿no?, a lo que es el artista y sus inquietudes. Pues bien, el módulo 4 es el módulo fuerte, es el módulo, ¿no?, que hablamos de surrealismo al vuelo, porque pensar que el surrealismo efectivamente voló en ideas, en imaginación, en conversaciones, no fue solamente un movimiento europeo, enseguida llegó a Estados Unidos, a Latinoamérica, en México tuvo muchísima importancia. Y cuando Breton ya fallece y suelta las riendas del surrealismo, hay una gran trascendencia de este movimiento, que ese sería el 5º módulo. Que podamos reconocer la trascendencia del surrealismo es vital. ¿Por qué digo que es vital? Porque muchos de los artistas actuales o de la segunda mitad del siglo XX, lo que se conoce como la posguerra o el posmodernismo, beben sus fuentes del surrealismo. Cuanto mejor lo conozcáis o tengáis esas claves, mejor vais a poder identificar, apreciar, valorar el arte de hoy. Como todo ello comporta una gran dificultad porque nos metemos, ¿no?, en lo que es el arte conceptual, ya lo habéis podido intuir con la figura de Magritte, vamos a tener unas largas conversaciones. Por eso he elegido este cuadro de Magritte que me encanta, que se titula La gran conversación. La gran conversación es esa conversación en la que te metes y te introduces tan profundamente que llega un momento, ¿no?, que pierdes la noción del tiempo y te eleva. Como el arte eleva y como el arte no solamente consiste en mirar, en contemplar, sino también en pensar y en compartir. Porque eso es una de las cosas más importantes que he dado al formato de este curso. Mirad, cada módulo lo vais a recibir cada semana, es decir, mañana se abre a los que ya estáis inscritos, que estáis aquí en esta sesión inaugural. Mañana vais a recibir el primer módulo, el módulo de Dada. Lo vais a recibir en el mail cada lunes durante 5 semanas. Lo podréis descargar, lo podéis descargar en vuestro ordenador, en vuestro móvil, y vais a tener vídeos para ver las sesiones, y también lo que yo hable en esos vídeos lo vais a tener en archivos descargables, en PDFs por si queréis leer, por si queréis tener la información anotada, con otras imágenes que no van a estar en la presentación, muy pocas, porque intento que vaya muy, muy en paralelo. Y dentro del curso, como bonus,
pues vais a tener un archivo descargable y una guía, un audio, sobre las vanguardias históricas que donde mejor están representadas de forma sintética es en la colección Thyssen-Bornemisza, porque ahí podremos ver desde el impresionismo hasta el arte pop. Imaginaos, ¿no? Más de 60 años, todo un recorrido desde 1874 hasta 1960, que lo tengáis en un descargable y en un audio que podáis escuchar. Es más, que podáis ir al museo, colocaros el audio y poder recorrer la nueva ordenación de las salas. También tendréis ese mismo archivo descargable y esa guía para ir a la máquina Magritte. Sabéis que en el museo, con la misma entrada, podéis disfrutar tanto de la colección permanente como de la exposición de Magritte. Os aviso que lo hagáis con mucha antelación, sobre todo si queréis visitar la temporal. La máquina de Magritte sobrepasa, digamos, el aforo diario. Y también vais a tener una checklist con los artistas y las obras de arte claves del surrealismo, para que, digamos, los tengáis bien identificados y podáis decir, esto es una obra de Duchamp, esto es una obra de Quirico. Vamos a hablar de Quirico porque es un artista fundamental para el surrealismo, aunque no sea surrealista como tal. O esta es una obra de Yves Tanguy, de André Masson, de Dalí, de Miró, que tengáis sobre todo esas obras cumbres. Y en este momento el curso hasta este 21, y mucha gente me ha pedido que lo deje también para Black Friday, no me importa, encantada de si puedo ayudar a más gente durante más tiempo, feliz. Tendrá un precio de 63 euros y después pues ya será 79 euros. Todos los que accedáis al curso tenéis una semana de prueba. Me encanta que os sintáis cómodos. Si os gusta, fantástico, y si no, hay una devolución garantizada, porque estamos aquí para disfrutarlo, pasarlo bien y para aprender, no para crear disgustos. No quiero gente satisfecha, solamente busco personas felices. Yo disfruto con el arte, quiero haceros disfrutar con el arte, y